Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Bueno, llegó el que faltaba. Llegó el que faltaba. Bueno, en esta noche vamos a tratar de hacer algunas explicaciones de algunos textos de la Sagrada Escritura. Vamos a empezar con Juan, el Evangelio según San Juan. Perdón, antes de iniciar, lo de la vez pasada todo quedó claro. ¿Todo quedó claro? No quedó claro. ¿Desde dónde? Ve como no vinieron, por eso no quedó claro. Claro, no quedó claro porque no vinieron. Entonces, me parece, Benja, ¿quiénes vinieron hace 8 días? Eberto, Benjamín. Bueno, terminamos con que con lo del primer día de la semana, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, estábamos hablando de que los textos que utilizamos la semana pasada, vamos a hacer un pequeño recorderis, ¿vale? Lo último que nosotros hablamos de algunas palabras para hacer la corrección o hacer la explicación de algunas palabras que muchas veces nosotros utilizamos pero no sabemos el sentido de las palabras. Explicamos qué significa Cristo, un pequeño repaso rapidito, qué significa Mesías. Dijimos que Cristo es una palabra griega. ¿Qué significa? Perdón, tengo que correr. ¿Qué significa ungido? Y Mesías es una palabra hebrea que también significa lo mismo, ungido. Ungido. ¿Listo? O sea, ¿por qué? Porque en Semana Santa, un amigo por ahí, el domingo de Ramos llegó y dijo, ¡que viva el Cristo! Entonces una señora le dijo, no, todavía no es Viernes Santo. Entonces la señora estaba errada. Porque entonces, ¿por qué si decimos que viva el Mesías y no hay ningún problema? La cuestión es que nosotros tenemos que saber que la palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido y la palabra Mesías es una palabra hebrea que también significa lo mismo. ¿Listo? Crucificado viene de cruz, crucis, como se dice en latín. Explicamos también la palabra Emmanuel, que es una palabra también hebrea que viene de una preposición manu, nosotros, una preposición con sufijo plural, primera persona, y después viene el él. ¿Qué significa? Emmanuel significa con nosotros Dios. Con nosotros Dios. O Dios con nosotros. ¿Qué otra palabra explicamos? Nazoreo significa consagrado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón que muchas veces decimos, es que yo soy el nazareno, y siempre aplicamos nazareno a sufrimiento. Y nazareno no solamente nos habla de la procedencia de Jesús, sino que nos está diciendo que Jesús es el consagrado. Toda su vida fue una consagración al Padre, porque lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 23.
que será llamado Nazoreo. Vamos a ver si no me estoy equivocando. ¿Sí es 2:23? Sí, 2:23. Y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese el oráculo de los profetas. Será llamado Nazoreo. Y esta misma palabra aparece, miren la inclusión. Miren la inclusión. Yo voy a explicar. Perdón, yo borro esto. Yo voy a borrar y voy a explicar eso. Señora, es que Nazoreo no es solamente que es de Nazaret, porque muchas veces nos ubicamos que entonces Jesús era de Nazaret y por eso era llamado Nazareno o Nazoreo. Nazoreo es el término original. Sino que nos está indicando algo bien interesante. Mateo 2:23 nos dice que será llamado Nazoreo. El texto griego es Nazoraios. ¿Qué significa Nazoreo? Y este mismo término vuelve a aparecer en Juan, capítulo 19, versículo 19. ¿Qué nos dice Juan 19:19? Nos va a decir lo siguiente. Nos va a decir lo siguiente. Juan 19:19 llega y dice: Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús el Nazoreo, el rey de los judíos. Aparece el mismo término, Nazoraios, en griego. Nazoraios. Miren lo más interesante. Está al inicio del Evangelio de Mateo. Mateo es el primer evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Listo? Juan es el último evangelio. Y aparece otra vez esta palabra en la cruz, cuando Jesús está muriendo. Aquí Jesús está pequeño, está en el nacimiento del Señor, ¿no es cierto? Aparece ese término. ¿Qué significa inclusión? Porque uno muchas veces habla y habla, como esta mañana los pelados de la presentación, yo les ponía un ejemplo y yo les decía: ¿y ustedes saben qué es una barra de chocolate, padre? No, una barra, pedazo de hierro, ¿no es cierto?, para romper. Entonces me tocó. La inclusión es una idea que se repite al principio y al final. Aquí se está repitiendo al principio del Evangelio de Mateo y al final del Evangelio según San Juan. ¿Qué significa Nazoraios? Lo explicábamos la vez pasada. Viene del hebreo. Aquí es donde viene la importancia del hebreo. Viene del hebreo Nazir. Yo lo pongo en español, Nazir. Nazir. El hebreo Nazir. O también del hebreo Nezer. Perdón, este no es con Z. Nezer. Nazir o Nezer. Nazir significa consagrado, Nezer significa retoño. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Jesús es el retoño de Dios, el renuevo, como lo va a hablar Isaías en el capítulo 6. Pero no solamente es el retoño, no es solamente la esperanza de Dios para la humanidad, sino que también es el consagrado. Y miren la gran inclusión, el consagrado de Dios. Toda su vida fue una consagración al Padre. ¿Listo? También decíamos una pequeña idea, porque aquí sigue el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 20. Llega y dice así: esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. ¿Qué significará eso? ¿Puedo borrar? Perdón, ¿voy muy rápido? ¿No? Es repaso, ¿no?
Bueno, ¿hablamos de los 3 idiomas la vez pasada o no? ¿No vimos nada? Bueno, vamos a explicarlo un poquito. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la frase que fue escrita en hebreo, latín y griego? Jesús, el Nazareno, rey de los judíos. Esta inscripción fue escrita en hebreo, fue escrita en griego y fue escrita en latín. ¿Qué sentido tiene que Jesús, el rey, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, haya sido escrito en 3 idiomas? Tiene un sentido muy, pero muy importante. ¿Sabe por qué? Porque esa gran noticia no escapa a nada. Ningún campo de la vida del hombre se escapa. Esa gran noticia abarca la lengua religiosa, que es el hebreo, el aspecto religioso del hombre, la lengua religiosa, el aspecto religioso. El griego era la lengua de la cultura, la lengua de los intelectuales. Entonces, el aspecto religioso, el aspecto cultural, y el latín era la lengua política. El hombre religioso, el hombre cultural y el hombre político. Es decir, esa gran noticia encierra a toda la humanidad. No se escapa a nadie. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno, habíamos explicado también otro término que era el aleluya. Aleluya. ¿Sí lo recuerdan o no? Bueno, les decía que la palabra aleluya en español deriva del hebreo, de un verbo hebreo, el verbo alel, o el verbo alal. Alel ya está conjugado. Alal significa alabar. Alal. Vamos a poner aleluya. Esta palabra, aleluya, viene del verbo alel, que sería así. Alel. Alelu. Entonces, esto es una shure en hebreo, que sería una U, que es imperativo a la segunda persona plural. Es un imperativo a la segunda persona plural. Entonces ya no es alabar, sino alaben. 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 Y ya es la abreviatura de Yahvé. Por eso se dice alelu, alaben. Ya es la abreviatura de Yahvé. Entonces, cuando nosotros decimos aleluya, estamos diciendo alaben a Yahvé. Nunca se dice aleluje. Y vayan a los Salmos 116, 117, 118, ahí dicen. ¿Listo? Hay otra palabrita que esta no la había dicho. ¿Puede borrar? A eso es repaso, ¿no? Nosotros decimos Hosana, 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 Hosana. No Roxana, sino Hosana. Hay una canción que llega y dice Hosana, Hosana, Hosana. Ya van a poner a cantar, ¿sí? Llegan a poner a cantar. Hosana significa, es una palabra también de la lengua semita que significa ven y sálvanos. Ven y sálvanos. Por eso llega y en el momento cuando Jesús va entrando empiezan a batir las palmas, dicen Hosana, el hijo de David. Hosana,
que significa ven y sálvanos. Hosanna. Ven y sálvanos. ¿Listo? Bueno, ¿seguimos en el repaso o avanzamos? Dos cositas, como para terminar ya. ¿Ustedes recuerdan el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 29? 20, 19 al 29. Este Evangelio nos sirve, Juan, capítulo 20, versículos 19 al 29. Juan 20, 19 al 29. Ya ustedes lo leyeron, eso fue no el de este domingo pasado, sino el de hace 8 días. Cuando Jesús, esa misma tarde, se acerca, el primer día de la semana, se presenta a sus discípulos y les dice: les traigo la paz. 2 veces les dice: les traigo la paz. A los 8 días vuelve y les dice: les traigo la paz. 2 elementos importantes. Ese evangelio es muy bonito, pero solamente vamos a tomar 2 elementos importantes para tratar de hacer énfasis. Vamos a hablar, con base a este evangelio, de 2 cosas. Primero, la divinidad de Jesús y de la importancia del domingo. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, detengámonos solamente en 2 versículos para hablar de la divinidad de Jesús en estos versículos que nos presenta el Evangelio según San Juan. Versículo 22 dice así: dicho esto, sopló sobre ellos. Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Si no me creen a mí, vayan a la Biblia. ¿Listo? Esta misma actitud la encontramos, eso lo encontramos en el versículo 22. Juan 20, 22. Esta misma actitud la encontramos en Génesis, capítulo 2, versículo 7. ¿Qué nos dice Génesis 2:7? Cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra, ¿qué hace? Lo formó, lo moldeó, lo pone de frente e insufló en sus narices. Miren lo bonito. Yo la primera vez que explicaba esto, a ustedes los hacía poner de frente, ¿no es cierto? Porque uno tiene la boca acá, ¿no es cierto? ¿De dónde? Por lo general el viento, ¿de dónde le sale a uno? Por la boca, por lo general, ¿no? ¿Sí o no? Y la nariz, pero siempre en la monta de Benjamín, yo estoy quietico y Benjamín, yo no he dicho nada. Y la nariz ¿dónde está? Bueno, niño Benjamín, la nariz uno ¿dónde la tiene? Arriba de la boca. Arriba de la boca, exacto. Entonces, miren la imagen tan bonita que nos regala Génesis 2:7. Dios insufló en la nariz del hombre y el hombre resultó un ser viviente. Dice el texto original: insufló en sus narices. Insufló o sopló. Es decir, Dios se pone de frente para transmitir el Espíritu. Esta característica de entregar el Espíritu es una característica ¿de quién? De Yahvé. De Yahvé, de Dios. Juan 20, 22 nos dice que Jesús insufló ya no solamente sobre un hombre, sino sobre sus apóstoles. Se pone de frente. Entonces, si Él da el Espíritu, aquí Dios, aquí Yahvé se lo da al ser humano para que resulte un ser viviente. Aquí Jesús se lo transmite a sus apóstoles, no para crearlos, porque ya están, sino para recrearlos. ¿Listo?
la recreación del hombre. Entonces, si esta misma característica es de Yahvé y esta es de Jesús, entonces blanco es, gallino lo pone y frito se come. Entonces, ¿qué es? El huevo, claro, huevo. Pues entonces nos está diciendo que Jesús es Dios. ¿Listo? Incluso para las personas que quieran buscar en internet o en la internet, busquen Génesis 2:7 y Juan 20:22 en griego y va a aparecer este verbo, efiusesen. El mismo verbo, así como aparece, miren cómo es de curioso, así como aparece en Génesis 2:7, este mismo verbo va a aparecer en Juan 20:22. Ni siquiera se cambió el verbo, el mismo verbo. ¿Listo? ¿Los convencí o no los convencí? ¿Quedó claro? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque es que muchas veces nosotros tenemos la escritura ahí y nos dice verdades implícitas, pero son verdad. Porque uno muchas veces llega y le pregunta, si uno se da con un testigo de Jehová, ¿dónde dice que Jesús es Dios? ¿Dónde dice? ¿Dónde? Pues así que lo diga explícitamente, Jesús es Dios, no lo vamos a encontrar. Pero sí lo encontramos de manera implícita, sí, en las mismas características. Además, Pablo nos va a decir que Jesús es el Señor. Es el Señor, Jesús es el Señor. Y es que ser el Señor no significa que tuviera mucha plata, que fuera patrón, sino que ese término, Señor, ese término Señor, es un término griego, Kyrios. Y ese término Kyrios traduce el término hebreo Elohim. Elohim, que significa Dios, así de clarito. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno, ¿me creen o no me creen? Bueno, listo. Vayamos a otra. Vayamos ahora. Yo le dije que iba a dar, esta es la primera prueba. Vamos a dar la segunda prueba que nos regala el Evangelio según San Juan, solamente en estos 10 versículos. Vayamos ahora al versículo 28. ¿Y qué dice? Juan 20:28. Pongámoslo, venga, yo borro acá. Esto del domingo. Y lo ponemos aquí. Juan 20:28. ¿Qué nos dice? Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Necesito un voluntario. Benjamín, venga para acá. No, pero no es democracia. Eso es así, como lo del Huila. ¿Quieren votar? Pues hay un solo candidato. Venga, Benjamín, para acá. Venga, pero eso va. Imaginémonos la escena. Lo que pasa es que yo a Benjamín lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho, en serio. Sí, en serio. ¿Cómo? A todos ustedes, claro. Tan celosa. Mire, imaginémonos la escena un momento. Jesús estaba con sus apóstoles el primer día de la semana, se presenta y les dice, la paz con vosotros, o les traigo la paz. Faltaba uno, Tomás faltaba, no estaba. Entonces los otros discípulos le dicen, oiga, Tomás, hemos visto al Señor. ¿Y qué le dice Tomás? Si yo no veo, no creo. Necesito prueba. Sí, necesito meter en su costado y en el agujero de sus manos. ¿Listo? Detengámonos aquí un momento, hagamos un paréntesis. Nosotros muchas veces nos quedamos solamente con que Tomás es el incrédulo, pero Tomás nos presta un gran servicio, no es solamente incrédulo. Tomás pide una prueba física de Jesús.
Y al pedir una prueba física, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Nos está diciendo, como que los discípulos seguramente estaban tan entusiasmados, todos juntos lo vieron, seguramente eso es una alucinación, eso es fruto de la imaginación. ¿O qué sabe que estaría metiendo? Mucho vino, mucho Vino. Entonces cuando él llega y dice, si yo no veo, no creo, ¿qué está diciendo? Está pidiendo una prueba física. Y cuando el Señor a los 8 días se le presenta, y cuando Tomás llega y se pone, y entonces el Señor Jesús le dice, venga para acá, Tomás. Venga para acá. Venga para acá, Tomás. Mete la mano, mete el dedo. ¿Qué dice Tomás? ¿Quién le está hablando a Tomás? ¿Quién? Jesús le habla a Tomás, ¿no es cierto? Ven, Tomás, mete, ¿Qué dice Tomás? Señor mío y Dios mío. Le dice Señor mío y Dios mío. ¿A quién se lo está diciendo? Al que tiene de frente. Le dice Señor mío y Dios mío. Es decir, está diciendo que Jesús verdaderamente ha resucitado. Y no solamente ha resucitado, sino que ese que ha resucitado es su Señor y su Dios. ¿Listo? Además, demos otra prueba del Antiguo Testamento. Benjamín, ¿recuerdas el texto? Salmo 35. Salmo 35, versículo 23. Gracias, Benja. Démosle un aplauso a Benja. Vayamos a los salmos. Salmo 35. Salmo 35, versículo 23. ¿Qué dice? Miren lo que va a decir el salmista. Empecemos desde el versículo 22. Tú lo has visto, Yahvé, no te quedes callado. Señor, no estés lejos de mí. Despiértate, levántate a mi juicio, en defensa de mi causa. Miren lo que va a decir el salmista. ¿Le está dirigiendo esta oración a quién? A Dios, sí, pero eso es más explícito, a Yahvé. Miren lo que le va a decir ahora en la segunda parte. Despiértate, levántate a mi juicio en defensa de mi causa. ¡Oh mi Dios y Señor! El salmista llega y llama a Yahvé. ¡Oh mi Dios y Señor! ¿Cómo llama Tomás a Jesús? Señor mío y Dios mío. ¿No es lo mismo? Lo único que cambia es que aquí arranca con mi Dios y aquí arranca con Señor mío y Dios mío. Es decir, Tomás está citando el Salmo 35, versículo 23. Las mismas características que el salmista le dio a Yahvé, Tomás se las da a Jesús. ¿Claro? ¿Quedó claro? Además, Jesús, ¿qué significa? Yeshua. Yeshua significa Yahvé salva. Yahvé salva. Eso significa Jesús. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Los convencí o no los convencí? Bueno. Los que no vinieron hace 8 días, ¿va quedando claro? ¿Voy muy rápido? Bueno, listo. Vamos ahora, ya había hablado, vamos a hablar de 2 cositas aquí, de la divinidad, eso sin citar el texto de Apocalipsis, pero lo vamos a citar ahora más adelante. ¿O lo citamos de una vez para tener argumento? ¿De una vez? Bueno, listo. Vayamos a Apocalipsis. Esto es repaso. Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 y siguientes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Y dice así: vi en medio de los candeleros como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. ¿Listo? Nos dice un hijo de hombre. ¿Quién es el que se autodenomina en los evangelios el hijo del hombre? Jesús. Miren las características que el autor del Apocalipsis va a dar. Vestido de una túnica talada, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca. Si nosotros vamos al profeta Daniel, capítulo 7, versículo 9, y vamos a Daniel 5 y Daniel 6, Daniel 5 y 6 y 7 y 9, nos va a hablar de estas mismas características de la túnica talar, del ceñidor de oro, del cabello largo y blanco como lana, pero estas características en el profeta Daniel son del anciano. ¿Y quién es el anciano en el libro del profeta Daniel? Yahvé. Entonces, si estas características en la óptica de Daniel son de Yahvé, pues ahora en el Nuevo Testamento el autor del libro del Apocalipsis le pone estas mismas características a Jesús para decirnos que Él, ¿qué sucede con Él? Es Dios. ¿Claro? ¿Quedó claro? Bueno, vayamos ahora para comprobarlo. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 4. Espera un momento. En Daniel 7:13 dice bien clarito. En Apocalipsis capítulo 4, en ese capítulo se empieza a hablar del Cordero. El evangelista, según San Juan, llega y dice: he ahí el Cordero de Dios. ¿No es cierto? Entonces, ¿quién es el Cordero de Dios? Jesús. ¿Lo citamos o no lo citamos? ¿Me creen o no me creen? Bueno, me creen. Apocalipsis capítulo 4, léanselo todo. ¿Listo? Pero miren lo que va a decir. Va a decir: los cuatro vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos todo alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas delante del trono diciendo: eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir, esto es capítulo 4 versículo 11, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, por tu voluntad lo que no existía fue creado. Se empieza a hablar del Cordero, aquí capítulo 5 también, pero esta alabanza va dirigida en Apocalipsis 4:11, va dirigida a Dios Creador. ¿No es cierto? Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. Llega y dice, capítulo 5 versículo 6: entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Miren esa imagen que nos presenta el libro del Apocalipsis. Un cordero como degollado. Terrible esa imagen. Está de pie, pero está degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos.
que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Miren lo bonito. Si ustedes ven todo ese capítulo, ahí se está haciendo referencia a la liturgia sinagogal, en donde el servidor llegaba y tomaba el libro del que presidía la celebración y leía. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el Cordero es Jesús. Toma el libro, es decir, toma la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, lo lee. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede romper los sellos, es el único que lo puede abrir. ¿Saben qué significa eso? Que Él es el único que puede interpretar, es el único hermeneuta que puede explicar la palabra de Dios. Pero bueno, vayamos a Apocalipsis capítulo 5 versículos 11 al 14. ¿Cómo? Ahora lo explico, ¿vale? Vamos a explicar un momento esto, porque esto es muy bonito. Esto es la madera. ¿Puede borrar? Jesús es el único hermeneuta, padre. Hermeneuta, es decir, el único que puede interpretar la Sagrada Escritura. Capítulo 5, detengámonos un momento, Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 al ¿qué? Al 14. Miren lo que nos va a decir. Y en la visión, mire cómo empieza otra vez. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número era miriadas de miriadas y millares de millares. Y decían con voz fuerte: digno es el Cordero degollado. Vayamos un momento a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 29. Para que después no van a decir, no, es que el Padre no nos dijo. Juan, capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, ve a Jesús venir hacia él y dice, Juan el Bautista, ¿no? ¿Qué dice? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién está diciendo que es el Cordero? A Jesús. Ah, bueno. Porque es que muchas veces llegan y dicen, ¿y dónde dice que Jesús es el Cordero? ¿Dónde? Pues en Juan capítulo 1, versículo 29. Uno tiene que tener todas las herramientas, ¿listo? Por eso uno tiene que ser, ¿cómo se diría ahí? Irrefutable, ¿no? Tiene que ser irrefutable. Y decían con voz fuerte: digno es el Cordero degollado. Está de pie, pero está degollado. Está haciendo alusión a Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero que ha padecido, ha muerto, está degollado, pero está de pie y ha resucitado. Eso significa la figura del Cordero degollado, que está de pie. Digno es el Cordero degollado. Miren las características que va a decir: de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Vayámonos un poquito a Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. ¿Qué decían los vivientes y los 24 ancianos? ¿Qué le decían a Yahvé? Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. 3 características, ¿no es cierto? Acá ahora le dan al Cordero 7 características. ¿Cuáles son? Poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Gloria y alabanza. 7 características del Cordero. 7 características.
El número 7 ustedes ya saben qué significa, perfección. Y lo más curioso es que si nosotros vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 12, vamos a encontrar que esas mismas características que el autor del Apocalipsis le da a Jesús, oiga, ¿sí me están poniendo cuidado o no? ¿O es que yo estoy hablando como un loco? Porque si no yo me callo. Para nada. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedaron ustedes para volver a retomar? Mire, tengamos una cosa. Miren lo que nos va a decir. Yo les dije que Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. 7 características que da el autor del Apocalipsis. ¿A quién? A Jesús, que es el Cordero degollado. Pues estas mismas 7 características las encontramos en este texto. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 12. Y el autor del libro de las Crónicas, esas 7 características se las aplica a Yahvé. Entonces, ¿qué podemos decir? Blanco es, gallina lo pone y frito se come. ¿Qué es? El huevo. No, huevo. Nos dice que Jesús es Dios. Reforcemos esto. Miren cómo continúa. Y toda criatura, miren lo que va a decir, y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían al que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, la alabanza a Dios Padre, que es aquel que está sentado en el trono, y enseguida está el Cordero. Y ustedes dirán, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Devolvámonos un poquito. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Está o no está? ¿Cuál fue? Eberto va a ver mamá bien, mano. Vamos al Apocalipsis. Apocalipsis 5, 6. 5, 6. Donde el autor llega y dice: vi un cordero degollado que estaba de pie, tenía 7 cuernos, 7 ojos. Y mira lo que va a decir: 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Es la única parte donde dice que Dios tiene 7 espíritus, ¿cierto? ¿Ah? O sea, ¿por qué llega y habla de 7 espíritus? O sea, vuelvo y repito, detengámonos aquí un momento. Detengámonos un momento. El año pasado, cuando nosotros explicamos el libro del Apocalipsis, decía que es un libro precioso. Cada versículo tiene muchas citas del Antiguo Testamento y hay que saberlo leer, ¿vale? ¿Qué es lo más interesante? ¿Para qué sirve un ojo? Para ver, ¿no es cierto? Si dice que el cordero tenía 7 ojos, significa, número 7 significa la perfección del ver. Y si dice que son 7 espíritus, habla de la totalidad, de la perfección del Espíritu de Dios. Eso está diciendo. Eso está diciendo. No es que sean 7 espíritus por ahí revoloteando, no, está haciendo alusión a la perfección del Espíritu Santo. ¿Listo? ¿Quedó claro? Entonces, volvamos a lo que van a decir.
Todo lo que está arriba, todo lo que está abajo, todo lo que está debajo de las aguas, debajo de la tierra, y todo lo que en ellos oí que respondían. Mire lo que va a decir: al que está sentado en el trono y al Cordero. El que está sentado en el trono, Dios Padre, el Cordero es Jesús, que también contiene la plenitud del Espíritu Santo. ¿Listo? ¿Qué va a decir? Alabanza, honor, gloria y potencia. 4 características por los siglos de los siglos. ¿Cómo la Sagrada Escritura juega con el número 3? Juega con el número 4 y juega con el número 7. ¿Sí? 3, ¿qué significa? También perfección. Número 7, perfección. Número 4, totalidad. ¿Listo? Entonces, estas características, alabanza, honor, gloria y potencia, ¿son para quién? Para Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ahí lo dice de manera clara: para el Cordero y para aquel que está sentado en el trono. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Entonces, si no quieren con las otras citas, pues terminemos aquí. ¿Qué está diciendo el autor del libro del Apocalipsis? Desde el inicio nos está diciendo que Jesús es Dios. Porque si ustedes se ponen a escudriñar toda la Sagrada Escritura, el libro del Apocalipsis no le va a atribuir, o el Nuevo Testamento no le va a atribuir las características de Yahvé a cualquier discípulo del Señor, a ninguno, solamente a Jesús. ¿Listo? ¿Claro? Bueno, listo. El número 3 significa perfección o plenitud. Bueno, el 4 significa totalidad. Empecemos a explicar esto. Esto es una liturgia, y miren cómo termina. Y los 4 vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron para adorar. Miren tan bonito. Expliquemos esto, porque si no ustedes van a decir qué son esos 4 seres vivientes, qué son ancianos, de dónde saldrá esa cosa, ¿no es cierto? ¿Voy a darlo muy rápido? ¿Prendí la moto? Todavía no, ¿no es cierto? Sí, vamos a explicar eso. Dice, empecemos por el principio. Dirán ustedes: uy, padre. Versículo 11. Vi una multitud de ángeles, millares y millares de ángeles. Están los ángeles. Los ángeles son seres que celestiales. Cuando decimos celestiales, entonces nos está hablando del mundo de Dios. 4 seres vivientes, 4 seres. Esto también está tomado, esta figura de los 4 seres, que uno era un león, otro era un toro, otro era un rostro humano y el otro era un águila. Estas figuras, el autor del libro del Apocalipsis las toma del profeta Ezequiel. Estos 4 seres vivientes, según la teología judaica o la teología judía, eran 4 seres que custodiaban, como ellos tenían en la mentalidad de que la tierra era redonda, entonces la tierra era cuadrada, entonces el cielo también era cuadrado. Estos 4 seres vivientes eran los que sostenían la bóveda celestial. ¿Para qué? Para que las aguas que están en el cielo no cayeran sobre la tierra. Una bóveda que separaba el cielo de la tierra. ¿Listo? 4 seres. Uno estaba aquí, otro estaba aquí, otro estaba aquí y otro estaba aquí. Si estos sostenían la bóveda celestial, también sostenían
la tierra. Los puntos cardinales de la tierra. ¿Listo? ¿Listo? ¿Y de dónde salen los 24 ancianos? Los 24 ancianos. Miren cómo termina. Es que es bien curioso, es bien lindo este libro. Versículo 14. Y los 4 vivientes decían: amén, amén. Y los ancianos se postraron para adorar. Es decir, los ancianos no son seres celestiales. Los ancianos eran 24 ancianos que están en el trono de Dios. Ese número 24 sale de sumar 12 más 12. Las 12 tribus del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles, Nuevo Testamento. Los 24 ancianos, por decírselo así en palabras chichombianas, son la iglesia. La iglesia prefigurada en el Antiguo Testamento y llevada a su plenitud en el Nuevo. Por eso se adoran, por eso se postran y adoran al Cordero y al que está sentado en el trono. Entonces, miren lo que nos está diciendo, que en esta liturgia, miren tan lindo, sino que nosotros somos muy, yo digo por nosotros, porque no predicamos lo que tenemos que predicar, predicamos mucha cosa. ¿Qué estamos diciendo ahí? Lo que está diciendo es que en esa liturgia se unen el cielo y la tierra. El cielo que dice amén, es decir, así es, no hay duda, creemos firmemente que así es. Y los 24 ancianos que se postran en acción de adoración, en acción de adoración al único que el hombre le debe doblar la rodilla es a Dios. El único que es digno de ser adorado. ¿Listo? Dios. ¿Claro? Bueno. Padre, y yo digo que todavía lo sostiene. Claro. Que sostienen todavía el mundo. Los 4 seres vivientes sostienen la bóveda celestial. Porque si no, como estudiamos el libro del Génesis, volvería el caos. ¿Y qué fue el diluvio? Fue la unión de las aguas de arriba con las aguas de abajo y se formó el caos. ¿Listo? ¿Tiene relación o no tiene relación? Oiga, yo quiero invitarlos a una cosa. Es que nosotros muchas veces venimos a la misa y... Y a mí me da cosa. Cuando vamos a leer, yo en esto, por eso soy muy delicado en ese sentido. A mí me gusta que lean bien. Porque llegan, muchas veces cogen a una persona que ni siquiera sabe leer. ¿Y cómo termina la persona? Palabra de Dios. ¿No entendió? Que también en eso consiste también en los lectores. No se entendió, exacto. Muchas veces el sonido tampoco sirve. O sea, tampoco es culpa de uno. O sea, son muchos factores. Palabra de Dios. ¿A usted leyó? Uno dice, te alabamos, Señor. Pero cuando dice palabra de Dios, no se entendió. ¿Eso sí era palabra de Dios? Pues sí, la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Pero entonces, cuando ustedes vayan a leer, tengan mucho cuidado y lean bien. ¿Vale? Padre, ¿quiere que le diga una cosa? ¿Qué? A veces dice, por ejemplo, los sacerdotes a veces le dicen a la gente, ¿por qué fue para la misa de tal parroquia si la parroquia es ya está? Ajá. Pero es que en esa parroquia le entiende bien al sacerdote lo que explica. Ajá. Y las personas que leen también clarifican. Ajá. En cambio, en la parroquia uno no entiende nada. Ajá.
Entonces por eso no se van. Y explica muy mal. Bueno, ya, sigamos más bien acá, ¿no es cierto? Ya el padre Peña se levantó, venga, sigamos. Entonces, sigamos. El padre levantó. Entonces, mire, tengamos en cuenta esto. La palabra de Dios es muy linda, es preciosa. Y muchas veces, ¿por qué no explicamos? Pues porque muchas veces ni siquiera nosotros sabemos, ¿no es cierto? Voy a terminar con un texto. Ustedes dirán, uy, pero ese cura sí es vanidoso. No, no es el mismo vanidoso. Antes de ese padre. ¿Cómo? Antes de ese debe hacer razón. Venga. En el Apocalipsis, una de las cosas que lo hace como un libro aterrador dentro de las Sagradas Escrituras es la recurrencia a utilizar las figuras de bestias o de monstruos. ¿Qué connotación tiene eso dentro del texto? O sea, cuando se habla de las bestias, la bestia, en nuestro contexto, es el animal que tiene muchísima fuerza. Entonces, aquel que tiene mucha fuerza, tiene poder. Y al tener poder, puede destruir. ¿Sí? Somete. Y si no se somete, se muere. Entonces se habla de las bestias, se habla del dragón, se habla de la bestia, ¿no es cierto? La bestia. Pero lo que siempre nos va a decir el libro del Apocalipsis es que estas bestias van a tener un poder limitado por un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque el único que tiene el poder, es Dios y es eterno. ¿Listo? ¿Listo? Por ejemplo, yo anoche, qué pena, los que vinieron a misa, yo dije una cosa y yo no me voy a arrepentir de decirla porque es verdad. Pedía por nuestro país hermano de Venezuela, gobernado por una partida de estúpidos, perdón que se lo diga, esa fue la palabra que utilicé. Yo espero, pedí disculpas si alguien se sintió aludido o si algún padre se grosero. Pero es que, mire, yo decía, analizando una situación, si este tipo hubiera ganado legítimamente, ¿por qué le da miedo el reconteo? ¿Por qué se va a posesionar o por qué pide la credencial el mismo día? ¿Por qué comenzar a quemar los votos? Porque, exacto. Y la otra cuestión, es decir, una cuestión muy de la cabeza. O sea, si a mí, por ejemplo, me dicen que es que el que va a ser un candidato que va a ser presidente, lo que pasa es que yo iba caminando por ahí y un pajarito se me acercó aquí y escuché la voz de mi comandante Chávez. Ese tipo no sirve para ser presidente, ese tipo está loco. Si es con el pajarito es porque tiene... Si eso es con el pajarito, ¿no es cierto? Escuchando la voz del comandante Chávez. Pero entonces, o sea, es una cuestión, mire, nosotros nos reímos y nos da risa, pero es una cuestión muy delicada, porque miren, ustedes analicen, una persona sabia siempre va a permitir las críticas para crecer, para corregir. En cambio, cuando una persona es bruta, cortica de inteligencia, nunca va a permitir un debate, nunca va a permitir una confrontación, nunca lo va a permitir, porque le da miedo, no tiene los argumentos para poder expresarse. Entonces, cuando un bruto está en el poder, es algo terrible. ¿Saben por qué? Porque no hay democracia, lo que hay es una dictadura. Si usted no está de acuerdo, le mando mi ejército, se fue, se murió. Y así acabó. Yo lo único que puedo decir de este país, Venezuela, es que ese régimen va a caer cuando el chavismo empiece
dilatarse. Cuando ya empiece cada uno por sus propios intereses, ahí solamente. Antes no. Antes no. Tienen todo. Pero va a costar sudor y lágrimas. Va a costar sudor, lágrimas y sangre. Y sangre. No es que ahora no es nada. Ahora no es nada. Vendrán días peores. Bueno, ya no empezamos a hablar de política y eso a mí no me gusta. Pasemos al Evangelio. Al Evangelio según San Juan. Y ya con esto terminamos. Yo quería explicar el Evangelio el domingo pasado, pero va a tocar explicarlo dentro de 8 días. Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. Miren lo que nos va a decir. Este fue el Evangelio que nosotros leímos el primer domingo de Pascua. ¿Qué dice? Hola, nosotros no hablamos del domingo. No hablamos de la importancia del domingo, pero bueno. Hace 8 días sí. Bueno, ya de todas maneras, los que no vinieron hace 8 días piden la copia. ¿Listo? Miren lo que vuelve a decir. Detengámonos ahí. Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana. ¿Listo? Juan 21. Vayamos al versículo 19 del capítulo 20. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana. ¿Qué día es? Domingo. ¿Cuál es el primer día? Pues el domingo. ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué es el primer día de la semana? No, porque el séptimo día es el sábado. El séptimo día es el sábado. ¿Listo? Vamos a hacer alusión a eso, el séptimo día, el primer día. Vayamos ahora al versículo del capítulo 20, versículo 26. 8 días después. Cuando se habla de 8 días, ¿a qué día se está haciendo alusión? Al domingo. Vayamos ahora otra vez a Apocalipsis. Ustedes dirán, uy, pero el Padre sí molesta con Apocalipsis, ¿no? Está apocalíptico. Capítulo 1, versículo 10. Que hay en éxtasis el día del Señor. Vamos a ver cómo dice el texto griego. Apocalipsis 1:10. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Así lo dice. Egenomen en neumati en te keruakake gemera kai ekiusa. Sí, día del Señor, dice así. Entonces miren lo interesante. Juan nos está hablando del primer día. Primer día, ya le di las citas bíblicas. El primer día es el domingo, ¿no es cierto? El autor del libro del Apocalipsis ya no habla del primer día, sino que habla de este primer día con una connotación. Ya ese primer día no es solamente primer día, sino que ¿qué? Cae en éxtasis el día del Señor. Día del Señor. ¿Por qué es importante hacer alusión a esto? Porque nosotros encontramos algunos cristianos que yo no sé si eran cristianos o qué eran, porque llegan y dicen, no, es que el día que debemos celebrar no es el domingo, sino el sábado, el sabbat. Hermano, si usted es judío, yo a usted le respeto el sabbat, porque es que los judíos no creen en Cristo. Pero si usted dice que es cristiano, usted no me puede decir esa barrabasada, perdón que lo diga, porque está yendo en contra de toda la tradición de los primeros discípulos del Señor. Jesús se apareció el primer día de la semana, al atardecer de aquel día, Juan 20, 19, y después Juan 20, 26 llega y dice, a los 8 días, cuando todos estaban reunidos, vuelve y se aparece, y después Apocalipsis 1:10 nos dice el día del Señor. Hay una ruptura. Los cristianos, los primeros discípulos del Señor, es decir, los cristianos, rompen con toda la tradición judía. Ya ellos no se reunían el sábado. Génesis 2:1 nos dice que el Señor descansó el séptimo día, que es importante, sí.
Pero es más importante el día de la recreación, no solamente del hombre, sino de la humanidad. Porque ¿qué hubiéramos sacado con tener un universo, una creación hermosa y el hombre condenado? Pues todos saladitos, así de sencillo. Los cristianos, los primeros discípulos del Señor, la primera generación, ya no celebran el sábado, celebran el domingo. El domingo. Y entonces yo les hago una pregunta. Una vez yo le decía a alguien, pero si eso lo hicieron los primeros cristianos, ¿quiénes son ustedes para cambiar el orden de las cosas? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? No, es que en Génesis está. Pero también está en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, está en el libro del Apocalipsis, está también en algunas cartas del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué le pasa, hermano? Es que su Biblia solamente es Antiguo Testamento. Si es Antiguo Testamento, entonces usted no es cristiano, usted es protestante, usted es judío. Entonces, ahí sí, listo, váyase con su sábado, no hay ningún problema. Pero es que la Sagrada Escritura no solamente es Antiguo Testamento, es Nuevo Testamento también. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno. ¿Quedó claro esto? Entonces, si ustedes algún día llegan a hablarles del sábado, no me vuelvan a preguntar a mí, porque ya lo expliqué. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, listo. Vamos a explicar entonces ahora ese texto. Uy, me quedan 10 minutos. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús tanto amaba, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Curioso. Nos dice que solamente María Magdalena va de madrugada. Y después dice, y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces empezamos a darnos cuenta que María Magdalena no fue sola. ¿Listo? ¿Sí ven? Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado, el primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Palabra del Señor. Vamos a tratar, cierren sus Biblias, vamos a tratar de reconstruir el texto. Y eso es un pequeño ejercicio que después nosotros tenemos que ir haciendo con toda la palabra de Dios, ¿vale? ¿Cuántos personajes hay en Juan capítulo 20, versículos 1 al 9? ¿Cuántos personajes hay? Primer personaje, María Magdalena. Segundo personaje. ¿Perdón? ¿Perdón? Segundo personaje, Simón Pedro. Tenemos que ser fieles a lo que dice la palabra. Tercer personaje. ¿Perdón? ¿Perdón? Vuelvo y repito, tenemos que ser fieles a lo que dice la palabra. El discípulo que tanto amaba a Jesús, pongámosle de A. ¿Ustedes por qué dicen Juan? ¿Ahí dice Juan? ¿Ahí dice Juan? Entonces, ¿por qué dice Juan? ¿Dónde lo dice? No, detengámonos aquí un momento, yo explico esto. Puede ser como no puede ser. El discípulo amado puede ser una figura histórica
que se corresponde a Juan, el discípulo, pero también con esa figura, decir discípulo amado, no decir Juan, Benjamín, Mateo, Lucas, al decir discípulo amado queda la puerta abierta. ¿Para qué? Para que nosotros también nos sintamos identificados como discípulos amados del Señor. ¿Claro? Bueno. Listo. Listo, 3 personajes. Miren lo más interesante. Yo siempre he dicho que las mujeres son preciosas, hermosas y son demasiado agradecidas. Miren, el primer día de la semana, estando oscuro, de madrugada, va María Magdalena, aquella discípula que se había sentido amada por Dios, amada por su Maestro. Ahora ella quiere devolver también amor. Va en busca de su amado. ¿Para qué? Para embalsamar su cuerpo. No solamente ella, sino las otras mujeres. El amor que no da espera. El amor busca. El amor busca, el amor llama. El amor se inquieta porque siempre quiere estar con esa persona que ama. Lo que nos dice el Evangelio. ¿Listo? Va a buscar a Jesús. Se va de madrugada. No hay claridad todavía. Va. ¡Ay! La piedra la han quitado. Yo me estoy imaginando tranquila. La piedra la han quitado. ¿Qué es lo primero? Miren cómo es interesante el Evangelio. Ella no se acerca a mirar, solamente ve que han quitado la piedra, un poquito como informativa, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Ni siquiera se percata, sino que de una vez, ¡uy! Quitaron la piedra. Se fue corriendo. ¿A dónde? Donde estaban los discípulos. Donde estaba Simón Pedro, el discípulo que tanto amaba al Señor. Y le dice, se han llevado el cuerpo del Señor. Se lo han llevado. Y no sabemos dónde lo han puesto. Y no sabemos, ¿sí ven? No andaba sola. Y no sabemos dónde lo han puesto. ¿A quién le dirigió estas palabras? A Simón Pedro y al discípulo que Jesús tanto amaba. Salieron los dos. Miren, ni siquiera le creyeron. Se fueron a percatarse si era verdad o no era verdad. Porque si lo hubieran creído, oiga, caminamos a buscarlo por allá, vamos a buscar a la policía, a los soldados, lo que sea. Se van primero a percatar. Pobrecita María Magdalena, ¿sí ve? La voz de la mujer que no tiene voz ni voto, qué pena. Ahí, ¿no? Dice. Simón Pedro, por eso aquí en el Evangelio, ya. Simón Pedro sale corriendo y también el discípulo que tanto amaba. Oiga, ¿cómo así? Se van corriendo los dos. ¿Quién llega primero? El discípulo que tanto amaba al Señor. Pero miren la actitud. Llegó primero. Mira, vio las vendas tiradas en el suelo, pero no entró. No entró. Esperó a que Simón Pedro llegara. Llegó Simón Pedro y no le pidió permiso a nadie, entró de una vez. Entró de una vez. Miró las vendas por el suelo, el sudario puesto en un lugar aparte, pero no entendió. Después de que Simón Pedro entra el discípulo amado. ¿Qué nos está diciendo el texto? El texto nos está diciendo la gran estima que la primera comunidad cristiana le profesaba a Pedro. Pedro, la cabeza, signo de autoridad y de respeto a él. Lo respetan. Porque si es que Pedro fuera cualquier cagado, pues el otro también había entrado. Así de sencillo. Pero no. La importancia de Pedro. Entra el discípulo amado. Ve las vendas por el suelo y el sudario doblado en un lugar aparte. Vio y creyó. ¿Qué vio y creyó? No solamente que el Señor no estaba, sino que también había resucitado.
Por eso está la aclamación. ¡Viva el Padre Alonso! Miren lo bonito, perdón. Miren lo bonito. Si se hubieran llevado el cuerpo del Señor, si se lo hubieran robado, las vendas estarían en el suelo, el sudario también estaría en el suelo, o el sudario no estaría. Pero miren, imaginémonos, están en una piedra, la resurrección se levantó, las vendas caen y el sudario lo envolvió y lo puso en un lugar aparte. Son los signos de la resurrección del Señor. Pero hay un elemento que todavía no hemos traído a colación. Padre, ¿quiere que le haga una pregunta? El sudario que está dobladito ahí, es cuando en la Santa Eucaristía ustedes de todo le colocan el caliente que colocan ahí. Ese paciente se llama corporal. ¿Y eso para qué se pone? Eso se pone para qué? Para que si cae alguna partícula quede ahí y después uno pueda consumirla. Eso es lo que significa. ¿Listo? Para que el cuerpo del Señor no esté por ahí. ¿Qué otro elemento importante hay en este relato? ¿Qué otro elemento hay? Aparte de los personajes, hay un lugar. El sepulcro. Muy bien, Benja. Sepulcro. ¿Cuántas veces? Vayan al texto bíblico ahorita sí. ¿Cuántas veces, y ya con eso terminamos? 2 minutos y termino. ¿Cuántas veces aparece este lugar en esos 9 versículos? De Juan 20, 1 al 9. ¿Cuántas veces aparece el sepulcro? ¿Cuántas veces aparece? Sí, buenas. ¿Ah? ¿Cuántas veces aparece el sepulcro? No. 2. No. Oiga, cuenten bien. 3. ¿Cuál 3? ¿Cómo te llamas? Démosle un aplauso a Andrea. Ahí salga a contar. 6 veces aparece. Miren, 6 veces aparece el sepulcro en 9 versículos. Es decir, es una idea que se repite. María fue de madrugada al sepulcro, vio corrida la piedra del sepulcro, fue a decirles a los apóstoles, se han llevado del sepulcro, llegaron los 2 al sepulcro, pero el otro no entró al sepulcro. En cambio, Simón Pedro entró al sepulcro. ¿Por qué es importante este lugar, sepulcro? ¿Por qué es importante? Pero detengámonos un momento. ¿Por qué Juan, o el autor del libro del Evangelio según San Juan, es tan incisivo? Sepulcro, 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 sepulcro. Cuando uno le repiten una idea así es porque quieren decirle, oiga, abra los ojos y mire bien. Como cuando uno a la mujer le dice, ¿no siente que usted es bonita? Bonita, 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 bonita. ¡Bonita! ¿No es cierto? Para que crea. Para que crea que es bonita. 6 veces aparece la palabra sepulcro. ¿Qué es el sepulcro? Mire, el sepulcro es el lugar ¿de qué? De los muertos. Es el lugar de la muerte, es el lugar, digámoslo también, de la destrucción. ¿Por qué de la destrucción? Porque ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo. Y aparte de eso, es el lugar de la impureza. Bueno, tiene muchas más características. ¿Por qué de la impureza? Porque ahí se daña el cuerpo. Porque ahí el cuerpo se empieza a descomponer, ¿no es cierto? Miren lo más interesante. Pues ahí, en ese lugar, lugar de los muertos, lugar de la destrucción, lugar de la impureza, es ahí, y solamente ahí, en ese lugar, en donde la torta se cambia. ¿Por qué?
Porque ya no es el lugar de la muerte, es el lugar de la vida. Ya no es el lugar de la destrucción, sino de la resurrección. No es el lugar de la impureza, porque aquel que supuestamente iban a embalsamar está vivo. Es el puro, aquel que vive. ¿Qué nos quiere decir Juan? Que ahí y solamente ahí, en ese lugar que a los ojos del mundo es un lugar de muerte, de destrucción y de impureza, Dios lo transforma en un lugar de vida, de resurrección. No está, no está, no está. Lo cambió. Es decir, terminemos con esta idea. Ahí, en ese lugar del sepulcro, encontramos la muerte de la misma muerte. ¿Sí entendieron el trabalenguas? Sí. Es decir, la muerte murió porque ya no es lugar de muerte, sino de vida. Ahí y solamente ahí encontramos los signos, son signos de la resurrección. No lo han visto todavía, pero son signos palpables, signos dicientes de la resurrección del Señor. Padre, perdón, ¿a quién le había dicho nuestro Señor que de los discípulos que cuando mirara el sudario dobladito así en una parte del sepulcro, pensara que él había resucitado? O sea, se percatara. No, a ninguno le dijo, sino que el texto, en la óptica de San Juan, él lo vio así, y así se puede interpretar, ¿sí? Pero no le dijo a ninguno, ¿no es cierto? Juan nos lo da a nosotros para que también lo entendamos así. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Sabían esto? Pues ya lo saben. ¿Listo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tarea: leer Juan capítulo 21, versículos 1 al 23. ¿Listo? Mejor dicho, más fácil, todo el capítulo 21. Juan 21. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.